Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y Yamur Yüksel y Bar Baktas están nuevamente en el centro de la conversación tras la aparición de una misteriosa nota que ha sacudido por completo a sus seguidores. ¿Realmente le escribió una carta secreta? Aquí te contamos todos los detalles de este inesperado capítulo en su historia. Todo comenzó cuando Bar Baktas fue fotografiado en el set de su nueva serie revisando un pequeño sobrebase, visiblemente deteriorado, como si hubiese sido guardado durante mucho tiempo. Los paparazzi no tardaron en captar el instante exacto en que el actor leía el contenido del sobre con una expresión mezcla de sorpresa y nostalgia. Poco después, se alejó del set sin dar declaraciones, pero con el sobre cuidadosamente guardado en el bolsillo interior de su chaqueta. Las especulaciones comenzaron a circular con fuerza cuando uno de los estilistas del set reveló de forma anónima que el sobre contenía una nota escrita a mano con el nombre de Yamur Yüksel en la parte superior. La letra era delicada, muy femenina, y olía a perfume. Definitivamente no era una nota cualquiera, afirmó. La bomba explotó en redes sociales cuando una cuenta de fans compartió una imagen borrosa de la carta parcialmente visible. En la imagen se alcanzaba a leer una línea que decía, «Todavía hay palabras que no pude decirte». Inmediatamente, los seguidores comenzaron a atar cabos y la teoría más popular es que Yamur escribió esa nota en un momento de debilidad, pero nunca se atrevió a entregársela, hasta ahora. Una fuente cercana a Yamur Yüksel rompió el silencio y reveló que ella estuvo visitando el set semanas atrás, por motivos laborales, aunque nunca se especificó cuál fue su papel allí. La vi con el sobre en la mano, dudando si entregarlo o no, confesó esta persona, cuyo testimonio ha sido clave para avivar la polémica. Decía que ya era tarde, pero que tenía que intentarlo una vez más. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la historia, pero un gesto reciente de Bar ha sido interpretado como una respuesta directa. Durante una entrevista en un evento de gala, cuando se le preguntó si había algo en su vida que deseara recuperar, el actor simplemente sonrió y respondió, «A veces, las palabras no dichas encuentran su camino. Aunque sea tarde». Por su parte, Yamur fue vista saliendo de un estudio de grabación luciendo pensativa y evitando a la prensa. Pero, según testigos, antes de subir a su coche, se detuvo unos segundos, miró al cielo y dijo en voz baja, «Ojalá lo entienda esta vez». El público está completamente dividido. Algunos afirman que la nota es una clara muestra de que Yamur aún guarda sentimientos por Bar, mientras que otros creen que todo esto forma parte de una estrategia para llamar la atención mediática. Sin embargo, los gestos, las miradas y las coincidencias han generado un ambiente cargado de tensión emocional que no deja a nadie indiferente. Y mientras las redes seguían debatiendo, un nuevo giro vino a alimentar la historia. Un video filtrado por un asistente del set mostró a Bar Baktas sentado en su camerino, hojeando un cuaderno pequeño de tapas duras. Lo curioso no era el objeto en sí, sino lo que murmuraba mientras lo leía, «A veces, la vida te da una segunda oportunidad, solo si eres capaz de escuchar». Esta frase, aunque dicha en voz baja, fue suficiente para desatar una nueva oleada de teorías. Algunos afirmaron que se trataba de otra nota de Yamur, otros, que era el inicio de una respuesta escrita por él. Por otro lado, en el programa de variedades más visto de la semana, una periodista aseguró haber hablado con una amiga cercana de Yamur, quien habría confirmado que la actriz estuvo escribiendo varias cartas durante los últimos meses. Nunca las envió. Las guardaba en una caja que tenía junto a su cama. Decía que cada una representaba un pedazo del amor que no pudo expresar, reveló la fuente. Al parecer, la carta entregada recientemente podría ser solo una de muchas más que quedaron sin destino. En medio de toda esta euforia, Bar subió a sus redes sociales una fotografía antigua, una imagen en blanco y negro de un columpio vacío junto a un lago.
sin texto, sin ubicación. Solo la imagen. Pero los verdaderos seguidores no tardaron en reconocer ese lugar. Se trata del mismo sitio donde, años atrás, él y Yamur fueron captados por primera vez como pareja. ¿Coincidencia? ¿Mensaje cifrado? Las opiniones están divididas, pero lo cierto es que la nostalgia se apoderó de sus seguidores. Yamur, por su parte, se mantiene en silencio. Sin embargo, un gesto reciente llamó la atención de todos. Fue vista saliendo de una librería con un libro en las manos. El título era Cartas que nunca envié. ¿Una simple coincidencia? ¿O una confesión simbólica? Una reportera logró preguntarle directamente sobre el libro, pero Yamur solo respondió con una sonrisa leve y dijo, a veces, las historias más sinceras se cuentan en papel. En las redes, los hashtags relacionados con ambos no han dejado de escalar. Comentarios como, ya basta, que se digan lo que sienten, o esto parece una novela romántica se multiplican por miles. Incluso varios famosos han opinado al respecto. Una colega actriz de Yamur publicó una historia diciendo, el amor verdadero siempre encuentra su voz, incluso en las páginas no leídas. Mientras tanto, la prensa ha comenzado a especular sobre un posible reencuentro formal entre los actores. Se dice que una productora está preparando un nuevo proyecto dramático con ambos como protagonistas. Según fuentes cercanas al casting, la química entre ellos en el set de pruebas fue intensa, palpable, casi irreal. Si esto se confirma, no solo sería una oportunidad profesional, sino también el escenario perfecto para que esta historia tome un nuevo rumbo. El público, por supuesto, ya ha tomado partido. Están quienes desean una reconciliación abierta y romántica, con gestos públicos y declaraciones sentidas. Pero también están quienes prefieren que mantengan la privacidad y que no todo se convierta en espectáculo. Sin embargo, en este mar de emociones, algo es seguro, la historia de Yamur Yüksel y Bahar Bakta sigue viva en el corazón de sus seguidores, alimentada por sus gestos, sus silencios y esas palabras no dichas que, poco a poco, empiezan a salir a la luz. ¿Será esta carta el inicio de un nuevo capítulo? ¿O simplemente el cierre necesario para una historia inconclusa? Mientras esperamos respuestas, los suspiros de millones resuenan como eco de una historia que, aunque parezca ficción, se siente más real que nunca. ¿Crees que Yamur realmente escribió esa nota con el corazón en la mano? ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Bahar? Cuéntanos en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que aún no ha terminado.